Bienvenidos a Reflexionando. Esta semana estaremos estudiando 4 diferentes testimonios que Juan puso en su versión acerca de la vida de Jesús, para que nosotros podamos ver a través de estos testimonios quién es Jesús. Pero antes de continuar, quiero invitarles a que le den me gusta al video y también se suscriban a nuestro canal para que reciban mayor información de otros recursos que nosotros hagamos disponibles. En el capítulo 8 del Evangelio según Juan, Jesús entra en una controversia con los judíos. Es una controversia que tiene que ver con identidad. Déjenme leerles acerca de la misma a partir del versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y tú has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En medio de la controversia, los judíos lanzan 2 acusaciones a Jesús. La primera es que era un samaritano y la segunda es que tenía demonios. Ahora, la primera tiene que ver con una especie de degradación cultural que estos hacen acerca de Jesús. Obviamente Jesús no era samaritano, Jesús había nacido en Belén, de Judea, y había crecido en Nazaret, en la región de Galilea. Por lo tanto, ellos sabían que él no era samaritano. Sin embargo, ellos querían degradar a Jesús culturalmente para decirle: tú eres como un samaritano. Para los judíos, los samaritanos eran usurpadores religiosos, usurpadores culturales. Y por eso tenían un grande desprecio hacia ellos. Y estaban diciéndole a Jesús: tú eres tan despreciable, eres tan usurpador como un samaritano. Y esto tiene que ver con la identidad, porque Jesús se estaba identificando como eterno, como hijo de Dios. Y pues es por ello que entonces los judíos lo rechazan. Y lo segundo es que entonces lo identifican como un demonio. En la primera acusación, al decirle samaritano, lo llaman apóstata, y como decía una tradición judía, ¿no? Una persona que había estudiado el Mishnah y el Talmud sin la orientación de un rabí era un samaritano, porque era una persona que podía tergiversar completamente el significado de los textos hebreos. Pero aparte de eso le dicen demonios, es decir, ellos no podían negar las obras que Jesús hacía. Pero entonces decían: las obras que tú haces no las haces porque Dios las hace a través de ti, porque Dios te da el poder, sino que es una influencia demoníaca la cual te sustenta y te da la posibilidad de hacer estas grandes obras. Sin embargo, el argumento de Jesús de que Abraham había visto al Mesías no era un argumento que desencajaba en la tradición judía. De hecho, hay un pasaje
que usa un rabí, Génesis 15, 17, déjenme leérselos, y dice lo siguiente, 17 y 18, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, los refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y los jebuseos. Este mismo pasaje, que es el pasaje cuando Abraham corta varios animales en dos y la presencia de Dios en forma de llama pasa por el centro de estos animales, prácticamente diciéndole a Abraham, si yo no cumplo mi promesa contigo, la promesa que te hice, entonces que me ocurra como le ha ocurrido a estos animales. Bueno, este mismo pasaje, en ese encuentro de Abraham con Dios, es usado en el año 135 después de Cristo por un rabí llamado Akiva, en el cual dice que él enseñaba que Dios había mostrado a Abraham los misterios de la era venidera. Por lo tanto, que Abraham hubiese visto al Mesías en una especie de visión o encuentro con Dios, no era algo que estaba ajeno a la tradición judía. Y es interesante que Jesús asocia la idea de que Abraham vio esto con la idea de gozo. Abraham se gozó al ver, al contemplar a Jesús, al Mesías que habría de venir. Y algunos han dicho que este gozo, esta alegría, es una alusión a la escena en la cual Dios le dice a Abraham que ofrezca a Isaac. Y cuando Isaac entonces le dice, Abraham, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham le dice, Dios proveerá. Déjenme leerles el encuentro entre padre e hijo. Génesis 22:7 nos dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ustedes conocen la escena, cómo ellos suben, ¿verdad? Lo que hoy en día se conoce, está cerca de Jerusalén, donde está el monte Sión, este sitio que es sagrado para los judíos y para los musulmanes. Y justo cuando va a ofrecer entonces a Isaac, un ángel del cielo detiene la mano de Abraham, que ya está con el cuchillo para sacrificar a su hijo, y le dice, como tú ni siquiera estimaste a su hijo, te voy a bendecir, y no mates a tu hijo, no mates a tu hijo. Y cuando Abraham alzó la vista, vio que había un animal enredado entre las ramas, un cordero, que entonces tomó y sacrificó en lugar de Isaac, dando cumplimiento a esta aseveración que Abraham le había dicho a Isaac. Dios proveerá un cordero para el holocausto. Cuando la narración avanza en el versículo 14, nosotros vemos que Abraham toma un acto de adoración, de alegría, por supuesto, porque no había tenido que sacrificar a su hijo. Pero aparte de esto, resaltando el rol proveedor de Dios. En el versículo 14 de Génesis 22 nos dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o Jehová o Yahweh Yireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y este monte es símbolo, en Jerusalén es símbolo de la providencia divina. Jesús estaba diciendo, el testimonio de Abraham valida mi rol como Mesías. Abraham me vio, y de hecho Jesús está haciendo alusión a su eternidad. Antes de que Abraham fuese, yo era. Yo fui el que dio vida a Abraham, yo soy el que cumple, es la promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa idea se cumple en el ministerio y en el sacrificio de Jesús.
El contraste entre los judíos y Jesús en esta narración no puede ser mayor. Por un lado, los judíos decían conocer a Dios y Jesús les dice, no, ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Por un lado, los judíos acusaban a Jesús de tener demonio y ser samaritano. Por otro lado, Jesús constantemente estaba apelando a los judíos para que abrieran los ojos. Por un lado, los judíos negaban el testimonio de Jesús. Por otro lado, Abraham, el padre de los judíos, daba testimonio de Jesús. Por otro lado, los judíos reverenciaban el patriarcado de Abraham y orgullosamente se llamaban descendientes de Abraham. Por otro lado, Jesús decía, yo era antes que Abraham y soy descendiente de Dios, soy el Hijo de Dios, Dios encarnizado, Dios hecho humano. Así que el contraste en esta narración entre los judíos y Jesús es bastante notable, terminando con el hecho de que Jesús dice, yo estoy honrando a mi Padre, pero ustedes me están deshonrando a mí, y al deshonrarme a mí, también están deshonrando a mi Padre. Jesús estaba enfatizando su eternidad, el hecho de que el patriarca más antiguo de ellos, Abraham, antes de él Jesús era, y tanto así que Abraham mismo, si pudiese estar presente con ellos, estaría en desacuerdo con ellos, porque Abraham da testimonio de Jesús como Mesías. Así que pasamos al siguiente testimonio. El siguiente testimonio es de una mujer llamada María. Ustedes la conocen como María Magdalena. María no era de la ciudad de Magdala, como su apodo lo quiere insinuar, sino de una aldea cerca de Jerusalén llamada Betania. Y era de una familia de 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Ellos eran huérfanos y no sabemos las circunstancias en las cuales sus padres murieron, pero de alguna manera dejaron suficientes dinero, suficientes recursos para que estos 3 huérfanos pudiesen mantenerse. Pero en algún momento María se separó de estos 2 hermanos y comenzó a vivir en la ciudad de Magdala, un pueblo portuario en las orillas del mar de Galilea. Sin embargo, Lucas y Marcos hablan de María como la mujer que tenía 7 demonios. En algún momento Jesús había hecho un milagro tan impresionante en la vida de María que María llegó a convertirse en la discípula más devota de Jesús. Tanto así que cuando Jesús resucita, antes de ascender al Padre, decide tomarse el tiempo para presentarse delante de María. Y es a la primera persona que Jesús le dice, anda y cuenta lo que has visto. María fue la primera evangelista. Pero recientemente había ocurrido un milagro impresionante. Jesús en estos momentos se encontraba en Betania, eran unos 6 días antes de la Pascua. La Pascua por lo general comenzaba los jueves, así que estamos hablando del sábado anterior que comenzaba el viernes a la puesta del sol. Y ya estaba en Betania, en la casa, iba cerca de la casa de estos 3 hermanos que decidieron hacer un banquete en su honor, ya que justo unos días antes Jesús había hecho un milagro impresionante con Lázaro. Lo había resucitado después de que había pasado 4 días de muerto. En el 4.º día Jesús lo resucita y eso desafía todas las tradiciones judías. Si ustedes ven un poco después en esta misma historia que se encuentra en Juan capítulo 12, ustedes van a ver que hay un plot para matar a Lázaro, porque era un testimonio constante, un testimonio andante del poder de Jesús y del hecho de que solamente Dios podía hacer un milagro de esa magnitud. Pero para María estaba agradecida de haber tenido de vuelta a su hermano. Así que deciden hacer un banquete en casa de Marta y Lázaro. Y en ese momento María hace algo inesperado. Toma un frasco de alabastro
que estaba lleno de un perfume en particular llamado nardo. Este perfume era un perfume muy exquisito en la época greco-romana. El mismo se producía al norte de la India, en la región de las montañas de la India. Y era de una mata específica que se cultivaba en estas zonas y cuya resina producía el aceite que se usaba para entonces tener este perfume. Era extremadamente carísimo, tanto así que nos dice el texto que costaba 300 denarios, aproximadamente el salario de un año de un soldado romano, y lo cual reflejaba el valor inmenso que tenía este perfume. Ahora, los romanos tenían la costumbre de, en las bodas, en los momentos importantes, ceremonias muy importantes, ungir la cabeza de los invitados o de la persona específica con aceite. Pero María hace algo completamente diferente. María derrama este perfume a los pies de Jesús. Ahora nos dicen los escritos que el color de este perfume era rojo, así al estilo como una rosa, y era extremadamente dulce. Eso contrasta con los olores que, especialmente en las fiestas, ondeaban en Jerusalén. Hoy en día nosotros vamos, por lo menos, al mercado y cuando uno quiere comprar carne, todo está refrigerado. Y aún así, cuando usted entra a una pescadería, puede sentir los olores fuertes de los pescados. Imagínense esto, pero al aire libre, con los olores por todos lados, los olores de los animales. De hecho, hay algunas tradiciones que dicen que muchas mujeres trataban de poner perfumes en sus casas para poder contrarrestar un poco los malos olores que salían de las carnes putrefactas, de los animales, no solo en los mercados, sino aún en los sacrificios que se hacían para el servicio del templo. Así que eran olores bastante desagradables, y en contraste tenemos este olor dulce del nardo. En algunas cenas se le colocaba este perfume en la cabeza de los invitados, pero María decide de hacer algo completamente diferente. En vez de ungir la cabeza de Jesús, decide derramar este perfume completo. Estamos hablando más o menos de como medio litro de perfume en los pies de Jesús. Y esto crea un contraste bastante parecido a la actividad que hacían las esclavas, que no las judías, sino las gentiles, que lavaban los pies de las personas que llegaban a una cena. Tomaban agua y literalmente con un pedazo de trapo restregaban todo el lodo y toda la suciedad que había en los pies, de manera que cuando se sentasen a la mesa alrededor, como estaban casi que en el piso, los pies inmundos no tuviesen contacto con la comida, no estuviesen cerca, toda esa inmundicia cerca de la comida. Bueno, María toma este mismo acto, pero en vez de usar agua, usa nardo. Y quizás lo más curioso de todo eso, no solo que ella sustituye el agua por el nardo, sino que aún más, en vez de tomar una toalla para secar el perfume, para secar los pies de Jesús, entonces usa sus propios cabellos. Es decir, se humilla completamente delante de Dios. Y esto es muy importante, porque según varios registros en el antiguo cercano Oriente, los pies era la parte más deshonrosa de un ser humano. Siempre estaban llenos de mugre, del sucio, del estiércol de los animales, de toda la inmundicia que la gente colectaba mientras caminaba por los caminos de tierra y los caminos de piedra, algunos con sandalias, otros descalzos. Así que era la parte más deshonrosa. Sin embargo, en contraste, la parte más honrosa, más honorable de una persona era su cabeza, ya que esta era donde estaban los pensamientos, donde se exponía visualmente a la persona, donde se ponían las coronas. Era la parte más honrosa. Tanto así que hay un monumento llamado el Obelisco Negro, donde el rey Jehú, el rey israelita Jehú,
es puesto con su cabeza hacia los pies de Shalmaneser, el monarca asirio, en una cena de humillación, a fin de que éste le presentase los tributos y se sometiese a la hegemonía, al dominio completo de este monarca asirio. María, en esta acción, tanto con el nardo que usa, como la acción de secar con sus cabellos los pies de Jesús, está diciendo: la parte más deshonrosa de Jesús no es ni siquiera como la parte más honrosa mía. María estaba demostrando una devoción y una adoración hacia Jesús que es única. De hecho, la mayoría de las mujeres judías tenían sus cabellos recogidos y era considerado inmoral soltárselos en público, especialmente si estaban casadas. Pero María no solo se los suelta, sino que seca los pies de Jesús con su cabello. Ella demuestra una devoción inusual, una devoción que solamente se le ve en María. Para María, Jesús lo era todo. Ella actuó como una esclava, como una sierva devota hacia su Señor. De hecho, María estaba tratando a Jesús como un rey. Ahora, Jesús interpreta la acción de María porque comienza, especialmente Judas Iscariote, a quejarse hipócritamente, nos dice Juan en el texto, diciendo de que esto es un mal gasto y que se pudo haber vendido para ayudar a los pobres. Sin embargo, Jesús le dice: a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Ella está haciendo esto en preparación para mi sepultura. Y nosotros vemos que a lo largo del ministerio de Jesús son las mujeres, como lo dice en Lucas capítulo 8, versículo 1. Son las mujeres las que mantienen el ministerio de Jesús. Así que no solo María Magdalena había gastado esta cantidad inmensa en este acto de adoración y devoción, sino que aparte de ello, eran ellas las que mantenían el ministerio, financieramente hablando, el ministerio de Jesús. Para que tengan una idea, cuando se hace la alimentación de los 4,000, los discípulos se quejan delante de Jesús y le dicen: ni con 200 denarios podemos alimentar a esta gran multitud. El perfume que usó María costó no 200, sino 300 denarios. Era una devoción y adoración total. Pero ahora vamos al siguiente testimonio. El testimonio de Abraham habla de la eternidad de Jesús. El testimonio de María habla de la muerte y el rol de Jesús como rey, como soberano, como merecedor de toda nuestra adoración. Pero el siguiente testimonio, el tercer testimonio, es el testimonio de un contrario a Jesús, de un enemigo de Jesús, llamado Poncio Pilato. Vayan conmigo al libro de Juan capítulo 18, versículos 33 en adelante, para que podamos nosotros ver este diálogo en el contexto del juicio de Jesús, este diálogo entre Pilato y Jesús. Noten lo que dice. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le responde: ¿qué es la verdad? Cuando Pilato se acerca a Jesús, nuevamente, cuando vuelve a entrar en el pretorio, que era la sede, el edificio principal de la gobernación romana, en este caso no se sabe exactamente dónde estaba en Jerusalén. Algunos dicen que el fuerte Antonina,
en que fue construido en honor a Marcos Antonio, otros dicen que otros lugares, pero no estamos seguros cuál era, pero era el sitio principal de gobierno, la sede principal de gobierno en la ciudad de Jerusalén. Cuando es llevado allí, ya Pilato había tenido un diálogo con los fariseos. Los fariseos querían enjuiciar a Jesús, todo el personal sacerdotal, pero no tenían la capacidad de ejecutar, de dar pena de muerte a ninguna persona. Ellos tenían capacidad para enjuiciar a alguien según sus costumbres religiosas, pero no podían dar la pena capital, excepto por algunas ofensas grandes como adulterio, cosas así. Pero en este sentido, no podían hacerlo. Y cuando lo traen, Pilato comienza a indagar y dice, yo no hallo nada en él. Ahora, obviamente era la fiesta de la Pascua, y Pilato tenía un estandarte un poco difícil con Tiberios, ya que quien había recomendado a Pilato para esta posición que tenía ahorita como prefecto gobernador, Sejanus, había tratado de sublevarse en contra de Tiberios y tomar pues, el control del Imperio Romano. Y esto hizo que Tiberios comenzase a investigar quiénes eran los que habían apoyado a Sejanus y quiénes eran los que estaban alineados ideológicamente y políticamente con Sejanus. Por lo tanto, Poncio Pilato era el candidato perfecto. Así que Poncio Pilato necesitaba evitar cualquier sospecha de que él también se estaba uniendo a algún tipo de sublevación en contra del orden romano. Así que Pilato pues quería calmar las aguas y por eso se traslada a Jerusalén precisamente en la fiesta de la Pascua, para que hubiese cualquier disturbio extraño, poder calmarlo y controlarlo inmediatamente. Pero Pilato le hace una pregunta a Jesús, una pregunta auspiciosa, examinadora. ¿Eres tú rey? Y esta pregunta no es sencillamente una pregunta al azar. Obviamente viene la acusación de los fariseos, que lo llaman, supuestamente, se está autoproclamando el rey de los judíos. Y la razón por la cual Pilato hace esta pregunta es porque quiere eliminar cualquier sospecha de sedición. La actividad de sedición o de levantarse en contra del Imperio Romano era una de las razones por las cuales una persona podía ser ejecutada, podía llevar la pena de muerte, la pena capital. Por lo tanto, ya que quieren que Pilato lo ejecute, pues Pilato inmediatamente indaga acerca de las actividades políticas de Jesús. Y es interesante que el último en usar este término rey de los judíos es Herodes el Grande, pero Herodes no era en realidad un rey, era más como una especie de gobernador local que era muy astuto y había logrado por un tiempo ganarse el favor de Marcos Antonio y por otro luego el favor de Augusto César. Así que era un político bastante astuto, pero no era rey en realidad. De hecho, de los que oficialmente en realidad llevaban el título de rey, para ello tenemos que remontarnos a la época hasmoniana, en donde ellos sí eran reyes de toda esta provincia, como Juan Hircanos y otros que eran los que dominaban toda esta zona, y que antes de que Roma dominara esta región y la dividiese en diferentes provincias, dependientes todas políticamente y militarmente hablando de Roma, entonces ellos sí se podían llamar reyes. Pero una vez que Roma domina toda esta zona, ya no existen reyes y lo que existen son intentos de revolución para entonces darle libertad a Israel, al reino antiguo de Israel, y entonces establecer una nación independiente, cosa que Roma ataca con completa violencia y ferocidad y lo aplaca inmediatamente, y es por ello que el templo en el año 70 es destruido por la famosa revolución judía. Ahora, Pilato quería saber si Jesús tenía planes sedicionistas en contra de Roma.
Lo curioso es que Jesús recientemente en su entrada triunfal a Jerusalén, y ustedes recordarán el relato, evita precisamente ser coronado como rey de los judíos. Es decir, Jesús había dejado claro que su intención no era política, su intención era diferente. Él no quería establecer un reino local, un reino político, pelear en contra de Roma. Jesús tenía planes completamente diferentes. Y en vez a la pregunta inquietante de Pilato, ¿eres tu rey? Jesús responde que su dominio no es Roma o Judea o el antiguo Israel. Mi reino no es de este mundo. El dominio de Jesús trasciende al mundo terrenal de Roma y por lo tanto no estaba compitiendo política o militarmente con Roma. Pilato estaba intentando ver si Jesús quería levantar algún tipo de revolución política en contra de Roma. Jesús le contesta, no. La dimensión de mi reino y la actividad de mi reino no tiene nada que ver con los planes terrenales. Si fuese así, mis siervos pelearían por mí. Pero no es esa mi intención. No es ese mi reino. Mi reino es universal, está por encima del reino de Roma, del imperio de Roma. De hecho, Jesús le insinuó a Pilato que él también podía ser parte de ese reino. Jesús le dice a Pilato que todo aquel que me escucha, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y para eso yo vine, para dar testimonio. Y Jesús estaba dando testimonio a Pilato. Sin embargo, Pilato responde a esta invitación que le hace Jesús con una especie de burla filosófica. ¿Qué es la verdad? Tú vienes a darme testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad absoluta? Todo el mundo quiere decir que tienen la verdad. Todas las iglesias quieren decir que tienen la verdad. Todos los grandes maestros dicen que tienen la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato así desprecia la invitación de Jesús. Y eso es muy importante porque el testimonio de Pilato, ya que él desprecia a Jesús y no le da importancia a Jesús, es un testimonio importante porque no es un testimonio de un colaborador, es el testimonio de un adversario. Y nosotros continuamos leyendo en el capítulo 19, versículo 4, esta interacción, y noten lo que ocurre ahora. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. El testimonio de Pilato nos deja saber de que Jesús no murió por sus crímenes, de que Jesús no murió por sus pecados, de que Jesús no murió porque haya habido alguna razón por la cual él haya tenido que morir, otra que no haya sido el dar su vida a favor de otros. Es la idea que nosotros encontramos en Isaías 53 cuando dice, por nuestros pecados fue él molido. Es la idea que nosotros encontramos en el servicio del santuario, comenzando en el tabernáculo de reunión, el tabernáculo en el desierto y continuando en el templo de Jerusalén, donde un cordero moría en sustitución por los pecados de la nación. El testimonio de Pilato no solo nos deja saber de que Jesús, su reino es mucho más abarcante que el imperio romano, que el reino de Israel, que algún tipo de reino de tinte político, terrenal, temporal, sino que además Jesús, aún a la luz de sus propios adversarios, era inocente, tan inocente como un cordero que moría por los pecados de la nación.
Pero vayamos al siguiente testimonio. El siguiente testimonio es de un hombre incrédulo, un discípulo, pero incrédulo. Y lo hallamos en Juan 20. Su nombre es Tomás. Luego de que Jesús resucita, Jesús hace varias apariciones a los discípulos, a los que van a la villa de Emaús, a María Magdalena en la tumba, y luego se aparece a los discípulos en reunión, se aparece a los discípulos mientras están en las orillas del mar de Galilea, les prepara desayuno. Pero en una de esas ocasiones se aparece a varios de los discípulos y en ese encuentro Tomás no estaba. Él llega después y entonces Jesús vuelve a aparecer para beneficio de Tomás. Y noten la descripción, cómo Juan describe este encuentro en Juan 20, versículos 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, eso quiere decir el gemelo o el morocho, así que Tomás tenía otro hermano que era exactamente igual a él, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Lo que estaba pidiendo Tomás era escandaloso, sobre todo en estas sociedades de honor y vergüenza, donde las personas inclusive ungían los cuerpos de los muertos, le llenaban de ungüentos y de perfumes para que mientras el cuerpo se iba descomponiendo, los olores no saliesen de la tumba y entonces trajese vergüenza a la persona que había fallecido. Tomás, teniendo cero respeto, prácticamente dice: a menos que yo no desecre el cuerpo de Jesús, entonces no voy a creer. La afirmación de Tomás es de negación absoluta, de incredulidad absoluta. Tomás está diciendo: ustedes pueden que hayan visto un espíritu, un fantasma, una imaginación de su mente, pero no hay nada real en esto. Yo vi cómo Jesús lo mataron, yo vi que Jesús lo enterraron. Él no ha resucitado, nadie sale de eso. Bueno, Jesús no respondió la duda de Tomás en ese momento, sino que 8 días después, versículo 26, nos dice lo siguiente: estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Habían pasado 8 días y Tomás todavía no había creído. Y llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Lo interesante es que Jesús entra con las puertas cerradas. Es decir, Tomás estaba pensando: ustedes que saben, un espíritu, una aparición que evidentemente pudiese ocurrir con las puertas cerradas. Pero seguidamente Jesús le dice: toca, para que veas que no solo la puerta cerrada, sino que soy real. Y en medio de aquello Tomás entonces dice: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan narra esta historia para constatar, verificar de que aún el discípulo más incrédulo podía dar testimonio de que Jesús había resucitado en forma real. No era en forma espiritual, no es que ascendió hacia Dios en una forma de espíritu o de vapor. No, es que era real, un ser real, que podía entrar con las puertas cerradas, pero que al mismo tiempo lo podían tocar como usted toca a cualquier otro ser humano. El testimonio de Tomás nos dice que no hay excusa para la incredulidad. Así que repasemos. El primer testimonio es el de Abraham, que habla acerca de la eternidad de Dios. El segundo testimonio es el de María, que habla acerca de Jesús como rey. El tercer testimonio es del adversario, Pilato, que claramente nos dice que Jesús es inocente. Y el cuarto testimonio es el de Tomás, que nos dice que no hay excusa ni aún para el más incrédulo, solo una actitud de autoincredulidad y de negar
lo que está a la vista de los ojos. Y finalmente el último testimonio se queda abierto. Es el testimonio que nosotros vayamos a dar. Es el testimonio que Jesús nos da en Mateo 28 diciéndonos lo que nos dice que hagamos, haciendo discípulos por todos lados, enseñándolos a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del tiempo. El siguiente testimonio es el testimonio que tú estás invitado a dar acerca de Jesús. Espero que les haya sido de bendición esta información, este repaso. Nos vemos la semana que viene y que Dios les guíe y les bendiga.